Buenos días desde el madrugón, el podcast que de lunes a viernes os presentamos las noticias que transcribimos casi literalmente de las primeras ediciones de los periódicos de papel españoles. Vamos con las de hoy, miércoles 13 de enero a las 2:04 de la mañana en España. Hasta ahora no había salido el periódico económico 5 días. Periódico El País. Trump elude cualquier responsabilidad por la violencia desatada en el Capitolio. Trump dijo ayer que sus comentarios aregando a la multitud sublevada fueron totalmente apropiados y añadió que los esfuerzos del Congreso para destruirlo están causando un enfado tremendo. Periódico La Vanguardia. Trump niega responsabilidad y dice que su impeachment traerá violencia. Periódico El País. Trump viaja a la frontera sur para presumir del muro con México, pese a que apenas se ha construido. La mayoría se trata de la sustitución de barreras antiguas que se habían deteriorado. Se suspendieron diversas protestas para evitar un estallido de violencia. Los demócratas dan un plazo de 24 horas al vicepresidente norteamericano para declarar a Trump incapaz de llevar a cabo sus deberes y obligaciones en virtud de la enmienda 25. El FBI alertó antes del asalto de que grupos ultras planeaban una guerra. Una investigación del periódico The Washington Post contradice la versión oficial de la policía de que no disponían información sobre la inminente amenaza. Twitter elimina 70.000 cuentas del movimiento conspirativo QAnon. Periódico ABC. Trump no se arrepiente de nada. A mí me apoya mucha gente, dijo Trump. Desde la frontera con México niega que incitara a sus seguidores a la insurrección. El FBI señala que hay 170 asaltantes del Capitolio identificados, 70 de los cuales han sido imputados por vandalismo. Hoy al anochecer, la Cámara de los Representantes votará el impeachment. Luego es el Senado el que debe de juzgar a Trump y el único que tiene el poder de expulsarle e inhabilitarle. Según el periódico La Vanguardia, Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, anuló un viaje a Bruselas tras las críticas de varios dirigentes europeos a Trump. Los demócratas piden meter a los insurgentes en la lista negra de pasajeros aéreos. El Deutsche Bank corta lazos con Trump por el asalto al Capitolio, dice el periódico La Vanguardia. El banco alemán es el principal prestamista de la empresa de Trump con un total de deuda superior a 300 millones de dólares. Vamos con el periódico ABC. El primer ministro Netanyahu recibe a Biden con otra expansión de las colonias. 800 nuevas viviendas en Cisjordania. Esta noticia la dimos ayer, pero era del periódico del País. Hoy la dice el ABC. Y añade el ABC, el primer ministro Netanyahu retira su foto con Trump de su perfil de Twitter. La visita de la embajadora de Estados Unidos en la ONU a Taiwán enfurece a China. Periódico El País. Irlanda pide perdón a miles de madres solteras y víctimas de orfanatos. El primer ministro irlandés Michael Martin pidió perdón en el Congreso de los Diputados irlandés. 56.000 madres y 57.000 menores los que pasaron por estas instituciones entre 1920 y 1998. 9.000 menores muertos en 76 años. La tasa de defunción era el doble que la media nacional. Un escándalo sobre los subsidios familiares cerca al gobierno de Países Bajos. Algunas víctimas, la mayoría de origen inmigrante, denuncian al primer ministro. El fraude fue contra 26.000 familias que recibieron el subsidio oficial destinado al cuidado externo de los hijos hasta que alcancen
los 12 años. Le dijeron que no tenían derecho a las ayudas y fueron obligados a devolver las cantidades recibidas. En algunos casos llegó hasta 100.000 euros. Periódico ABC. Los obispos piden a Maduro valentía y elecciones libres a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana. Según esta conferencia, el nuevo Parlamento de mayoría chavista no ayuda a resolver los problemas del pueblo. Periódico El Economista. Las grandes empresas deciden congelar sus donaciones políticas en Estados Unidos. Biden lanzará un nuevo estímulo fiscal en pleno juicio político a Trump. Los expertos calculan entre 500.000 y 750.000 millones de dólares. Las jubilaciones anticipadas cuestan 1.150 millones al Estado español cada año. La justicia fija que 748 riders de la empresa Deliveroo son empleados y no autónomos. El precio del gas natural se dobla y se sitúa como el más alto de Europa. Periódico El País. China desbanca a Estados Unidos como la superpotencia de las taquillas de cine. La película bélica nacionalista Bye se convierte en la más lucrativa. Casi 940.000 afectados por los ERTES han recibido formación. La ola de frío reduce en un 40% la producción de hortalizas. Periódico ABC. Administraciones socialistas se unen a la petición de zona catastrófica. Castilla-La Mancha la solicitará hoy y también los municipios del Partido Socialista de Madrid. El gobierno se abre a un plan de ayuda cuando acabe la emergencia. Casado reclama unidad de acción y elogia a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pablo Iglesias desaparecido en la segunda emergencia en un año. Solo escribió un tuit agradeciendo los servicios a la unidad militar de emergencia y a los servicios de emergencia. El Congreso rechaza investigar las tarjetas del rey emérito. El etarra Troitiño quedará libre por un cáncer incurable. Este etarra asesinó a 22 personas. Periódico El País. El gobierno está predispuesto a declarar la catástrofe por Filomena. El Ejecutivo reprocha a Ayuso su búsqueda constante de la confrontación. El extesorero del Partido Popular, Bárcenas, decide tirar de la manta en el caso Púnica y en las cajas B del Partido Popular. Aportará datos de las campañas de Aguirre. Periódico La Razón. El Partido Socialista boicotea el no de Moncloa a declarar la zona catastrófica. Ayuntamiento Socialista, su grupo parlamentario en Madrid y varones como Paje exigen esta ayuda. Sánchez visita la unidad militar de emergencia en plena guerra de celos contra la ministra de Defensa, Margarita Robles. El ministro de Justicia, Marlaska, retrasó con papeleo y burocracia el despliegue de esta unidad militar. Según una encuesta realizada para el periódico La Razón, Robles y Calviño, la ministra de Defensa y la ministra de Economía, las únicas ministras que aprueban. La ministra de Educación, Celaá, y los miembros de Unidas Podemos copan las peores valoraciones del gabinete. Alemania, incapaz de doblegar la curva, prevé que sus casos se multipliquen por 10. Reino Unido improvisará morgues para los fallecidos. Los enfermos críticos por COVID crecen un 39% desde la Navidad en España. Algunos expertos piden un confinamiento domiciliario. Se reciben las primeras dosis de la vacuna Moderna, concretamente 35.700 dosis. Un juez obliga por primera vez a vacunar a una anciana incapacitada. Periódico ABC. Según este periódico, los expertos critican la imprudencia e incapacidad de predicción de Simón, tras culpar otra vez a los ciudadanos y restar relevancia a la nueva variante del coronavirus. El 45.7% de los sanitarios se encuentran en riesgo alto de sufrir
trastorno mental. Esto es todo por hoy y os deseamos un feliz miércoles.